RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos a un invitado que tiene una especialidad, es una persona, un profesional muy destacado, psicoterapeuta y abogado. Pero yo quisiera priorizar la parte de su especialidad en la psicoterapia, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos inquieta, la crisis del Perú, pero desde la dimensión humana, el factor humano de la crisis que hoy nos agobia y que se arrastra a través de nuestra historia. Empiezo con una pregunta, mi querido Eduardo, antes que nada, bienvenido. Pedro, muy buenas noches, gracias por tomar la invitación. Muchos años que no nos vemos, de manera que estoy acá muy contento. La primera pregunta es lo que vemos en el fútbol. Un primer tiempo donde la gente entrega alma, corazón y vida y de repente, por esas cosas que ocurren en el segundo tiempo, baja la moral, baja las ganas y todo el mundo dice, perdimos el partido por falta de amor propio. ¿Eso es singular, particular de la idiosincrasia del peruano? ¿Por qué esa falta de amor propio? Antes de responderte eso, voy a matizar, con tu permiso, lo que acabas de decir. La política podría ser equiparada a un conjunto de futbolistas que no quieren jugar en el mismo equipo porque todos quieren ser capitanes. Y por eso en el Perú hoy en día estamos cerca a tener 40 partidos políticos que compiten entre ellos. Respecto a lo que tú decías, hay un problema de autoestima severo, pero yo creo además que el Perú adolece, y esto es una metáfora, de un trastorno de amor. Lo hemos visto en Sendero Luminoso, lo hemos visto en las revueltas campesinas, lo hemos visto en el racismo, en la exclusión, en una invisibilidad decretada, y lo hemos visto en la falta de cohesión y de integración que tiene este país, además de los inmensos bolsones, y hablo de millones de personas que han sido ultrajadas, maltratadas y violadas. A eso se suma quizás la sociedad de castas que viene de la época de la conquista, el Imperio Español, donde habían marcadas diferencias en función del origen del ser humano. Y que a diferencia de países como México, en el Perú no fue resuelto. Y no ha sido resuelto hasta ahora porque psicológicamente hay en el Perú una enorme falta de otra edad. El otro no importa. Y cuando las cosas son hechas, entre comillas, y lo digo con mucho respeto, para los pobres, se hace incluso con desprecio. Por ejemplo, te doy un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Yo soy abogado, el Ministerio de Justicia tiene una institución de arbitraje. Pero como es para los que hacen arbitraje, porque recién comienzan, han puesto arbitraje popular. Es un absurdo. Es decir, aquí en el Perú, hace unos años, nunca lo vi, pero lo he escuchado, se podía ayudar a la gente a recibir determinado tipo de alimentos preparados. A alguien se le ocurrió darles un certificado con foto de pobreza. De manera que ese desprecio, ese racismo, esa exclusión y esa tonta necesidad de sentirse bien porque uno es diferente al pobre, forma parte de lo mismo que estamos hablando. Solo que se ha transmutado en el tiempo, se ha difuminado de otra manera y tiene hoy en día una realidad sociológica y mestiza distinta. Y a eso podemos añadir esta psicología del maquillaje, bueno, que existe en todo el mundo, en las relaciones sociales, pero en el Perú tiene algo de singular. Resulta más rentable el chicheño, decirle a la persona que detenta autoridad, poder,
antes que expresar con sinceridad una opinión de cualquier ángulo de la vida, de la relación entre las personas. Es decir, hay una vocación a la sumisión, ¿es así? Sí, hay una vocación a la sumisión que ha generado revueltas, terrorismo y formas de protesta, pero hay una vocación a la sumisión que se da fundamentalmente, y todos somos víctimas de ello, en las esferas políticas, ¿no? Donde el autoritarismo, donde la ideología personal, la propia cultura del presidente cambia conforme cambia el mandatario, y todos siguen cursos distintos. Se ve, por ejemplo, en los ministerios: cambia el ministro, cambia toda la política, o cambian al presidente y entramos a otro esquema inmediatamente. Y hay un grupo de gente que no sé si se somete, pero se allana. ¿Por qué? Porque en el Perú, de un tiempo a esta parte, Pedro, por lo menos esa es la visión que yo tengo, la gente está naciendo con el chip de que como sea, tienen que hacer dinero para sobrevivir. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Como las tortuguitas esas que salen en la arena, que ni bien nacen tienen que llegar desesperadamente al mar, porque si no llegan no van a sobrevivir. En el Perú mucha gente está naciendo para avanzar desesperadamente a tratar de hacer dinero como sea. Y eso hace del país un país corrupto, transgresivo, con poca dignidad interna, y en las esferas del poder muchas veces equivocado y sumiso. Los especialistas dicen que el Perú en el siglo XX tuvo organizaciones políticas fuertes que destacaban en América Latina, la capacidad de cohesión, la capacidad de formular proyectos colectivos. No eran perfectos, pero mucho más institucionalizado el tema de la participación política de la crisis que hoy tenemos, con 40 franquicias, a una distancia abismal de lo que es un partido político con la vida interna, reglas, principios, escala meritocrática, en fin. Más que nada son intentos de conquistar una cuota de poder, negociar con el registro o la patente. ¿Es así? Sí, supongo que hace referencia al APRA, Acción Popular, en otra medida al PPC. Y también las izquierdas, que si bien no tenían un solo partido que los articule, tenían creencia y mística. Tenían creencia y mística y llegaron con Barrantes a hacer un proyecto que no duró mucho, pero fue un proyecto colectivo. Bueno, todo eso ya no existe. Y ya no existe por diversas razones. A ver, voy a hablar esto delante del público. Yo he visto a Pedro Gamio polemizar en la Católica. Yo te he visto estar presente ahí cuando García polemizaba y venía Carlos Spa y se dieron realmente un tú a tú sumamente interesante. Ese tipo de cosas que formaba la gente, que formaba, que significaba compromiso por el país y que te forjaba con determinadas características de peruano, ya no existe. Hoy en día las universidades son otra cosa y no hay dónde formarse. La capacidad crítica, la capacidad de análisis, el hacer todo lo necesario creando las facilidades del contexto para que una persona con las correctas herramientas piense por sí mismo, busque a través de la lectura y de las nuevas formas de conocer el mundo, medios audiovisuales, experiencias de campo, pero partiendo de la meritoria y tradicional forma que es la lectura, conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Hoy la gente lee muy poco, la gente está muy amarrada a un instrumento llamado computadora, puede ser el celular, y no trabaja la relación social. Para mí fue una cosa muy graciosa esa suerte de broma donde un muchacho declara sus sentimientos a una muchacha, los dos están uno frente al otro a través del chat. Ya ni siquiera gozan
el contacto directo face to face, mirándose a los ojos. O sea, hemos llegado, encima de esos problemas que hemos mencionado, propios de los peruanos, hemos llegado a despersonalizar o deshumanizar la vida social. Sí y no, porque pienso en un artículo de García Márquez, que escribió él hace 35 años, más o menos, donde él hablaba de su máquina de escribir y las dificultades de algunos escritores para adaptarse a las computadoras que después serían las laptop. Hoy en día todos los escritores escriben en laptop. Uno se adecúa, y hay países donde hay mucha solvencia intelectual y participativa gracias a las redes. Lo que pasa es que en el Perú no se están desarrollando, a diferencia de antes, espacios para pensar, para hablar, para compartir. Y se puede hacer, creo yo, eso también a través de las redes, pero no existen iniciativas de ese tipo. O sea, una amiga mía me invitó una vez a una reunión cuyo único fin fuera que la gente vaya a conversar. Y las reuniones eran unas maravillas. No había tema. La gente iba simplemente a hablar. Entonces, eso ya no existe. Como me decía un emprendedor, ahora resulta una oportunidad de negocio crear espacios simpáticos donde la gente vaya a conocerse, a dialogar y a pasar un momento de espacio compartido. O sea, hemos llegado a un nivel de precariedad en la vida social que hay pocos espacios compartidos donde la gente se sienta segura de abrirse y dialogar. Y esto se ve también, Pedro, creo, con muchos ejemplos de personas que tienen cientos de seguidores y que en realidad no tienen amigos, o que tienen 2 o 3. El Perú cambió. La banca de la esquina, esa blanca, ya no existe. Las conversas en el parque son peligrosas. La gente ya no puede caminar tranquilamente por las veredas. El cine cambió. Antes era un ritual propio de la juventud. Yo gozaba inmensamente el cine, pero tenemos que aceptar que la tecnología viene para siempre y que se va a imponer y hay que saber adecuarse a ellos. La cultura de la calle solo la tienen los que pasan hambre, que tienen la obligación de buscárselas y la calle los moldea, pero ya en los jóvenes no existe esa fuerte capacidad de integrarse y por eso se ven más signos de violencia, ¿es así? La violencia es un fenómeno universal y latinoamericano y va a seguir creciendo, Pedro. El problema de la violencia es estructural, es producto de un conjunto de aspectos en el Perú, pero en mi opinión políticamente tiene que ver mucho con la falta de visión en un mediano plazo. Lo que voy a decir es terrible y no lo deseo, y ojalá me equivoque. Esta violencia peruana, que en mi opinión viene desde México, y que de México viene antes desde Caracas, usualmente iba para México y de ahí rebotaba para toda América Latina, no ha dejado de crecer. Y el próximo año, y pido disculpas por decirlo de esta manera, posiblemente se vea retratada en asesinatos de candidatos que van a ser extorsionados. No, el problema de la violencia no es solamente un problema actual, que de por sí es gravísimo, sino que nuestras autoridades no se están dando cuenta de lo que se viene después. Porque lo que hoy está pasando fue previsto hace 3 o 4 años. Para no ir muy lejos, yo lo dije, exactamente lo que está pasando. Y esto va a ser mucho más complicado. En México están matando alcaldes. En Ecuador mataron un candidato. El Perú va a tener 40 partidos, va a tener más o menos 8.000 candidatos. Obviamente van a ser extorsionados. Y se van a generar ahí un flujo de cosas terribles. Ante esta realidad eventual, hipotética, el gobierno no está haciendo nada. No lo está previendo. No, y eso tiene que ver mucho con la lógica del subdesarrollo, Pedro. El subdesarrollo es cortoplacista, es inmediatista, busca resultados en el momento
y de cualquier manera. Tú lo ves en el puerto de Chancay. O sea, Estados Unidos ya dijo, cuidado, porque eso en 15 años nos puede traer problemas militares. Tienen la capacidad de ver más allá. Entonces nosotros nos concentramos en un presente cuando en realidad esto es una bomba de tiempo para el futuro. Y no tenemos la capacidad como país de organizarnos para ese futuro. Pero la propia sociedad norteamericana, digamos que también es precaria, ¿no? Estamos viendo cómo enfrentan el problema de la migración. Y estuve viendo documentales de grandes cadenas de supermercados vacías, porque la mano de obra barata o la están subiendo a un avión para llevarla a su país de origen, o están bajo la cama escondidos porque hay pánico. Una forma de hacer que la economía norteamericana mantenga su dinamismo es la mano de obra barata. La fuerza de la migración retroalimentaba el crecimiento de la economía en Estados Unidos y no lo entienden y prefieren crear este sistema profundamente violento de represión, porque no es el criminal que asalta, roba, mata, viola, sino es el hecho de que hay un crecimiento enorme de la población porque tienen la costumbre, el origen cultural de no tener miedo a tener hijos. No es el valor de los países desarrollados occidentales que han restringido al máximo la procreación. Entonces empiezan a crecer en número y amenazan la hegemonía de un determinado tipo de personas. En el fondo, ¿es eso lo que justifica este despropósito del presidente Trump? Lo voy a contestar de esa manera, Pedro. Lo único que se está haciendo en Estados Unidos es aplicar la ley. Eso es todo. La forma es diferente, pero se está aplicando la ley. Y eso no se puede decir que está mal. O sea, cuando los gobernadores de los estados fronterizos, sobre todo los que tienen régimen democrático, del Partido Demócrata, dicen esto está golpeando la economía de nosotros porque necesitamos a esta gente, mejoremos los filtros, mejoremos el control. Una cosa es hacer más eficaces los procedimientos para tener a las personas adecuadas, sí, que no se metan de contrabando los delincuentes, pero otra cosa es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo puede ser visto como un horror, pero lo que estamos viendo también es que la gente que tiene sus documentos en regla se está quedando y no va a ser tocada. Entonces, cuidado, que Estados Unidos... He escuchado el testimonio de ciudadanos norteamericanos que tienen la costumbre de no llevar papeles consigo, documentos, y que han pasado parte del proceso de ser detenidos, de ser esposados, pies y manos, de ser sometidos a un maltrato, y al final verificaban quiénes eran, sí, y los soltaban, pero son estilos que hacen cuestionar valores democráticos que uno creía que estaban consolidados en una sociedad desarrollada. Sí, pero lo único que está en juego ahí es la aplicación de la norma. La forma es inadecuada, es prepotente, es insultante, es indigna para el que es el sujeto víctima de eso. Pero lo único que están haciendo es aplicar la norma. O sea, el Perú también debería aplicar la norma. El Perú no debería tener migrantes no autorizados. Para mí, lo único que está haciendo Trump es poner las cosas en su sitio en un estilo déspota. Eso discrepamos, obviamente, todos los latinoamericanos. Dentro de el despertar tan grande que ha hecho que la bandera mexicana esté ondeando por medio de Estados Unidos hoy, por el discurso de Trump, que está exacerbando valores que vienen de la raíz de origen de la mayor parte de estas familias migrantes, llama a reflexión cómo estamos hablando
de que amplias extensiones de territorio que fueron ganados en el siglo XIX por el mayor poder hegemónico que tuvo Estados Unidos en ese momento, pero desde el punto de vista cultural pareciera que el derrotado es vencedor, porque son amplios espacios de presencia de lo que es una definición ambigua, muy amplia, quizás imprecisa, pero que hay un hilo conductor que se llama los latinos. Se han vuelto un protagonista de la vida de los Estados Unidos, y a pesar de lo que tú llamas hacer valer la ley de parte del presidente Trump, ya tiene que convivir. El mismo hecho de que su canciller, su secretario de Relaciones Exteriores, es un hijo de cubanos migrantes, y hay una fuerte presencia de latinos ya en la economía de los Estados Unidos, y esto ya es irreversible. Sí, Pedro, eso está muy bien. Está muy bien. Lo único que se está haciendo es sacar a los indocumentados, muchos de ellos posiblemente, o algunos de ellos, igual es un montón, delincuentes. Pero si tú tienes tus papeles en orden, no tienes por qué tener problemas. Traslademos esa realidad al Perú. Mira, Pedro, simplemente estamos conversando, no estamos discrepando en estos puntos. Las últimas elecciones, ¿por cuántos votos se definieron? ¿26.000? ¿13.000? Sí, fue un problema de dispersión. ¿Pero cuántos votos eran? ¿10.000, 15.000, 20.000 votos? Por ahí. Vamos a ponerle 30.000 votos. 30.000, 35.000 votos. ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? 1,5 millones. ¿Quiénes van a definir las elecciones pronto en el Perú? Los venezolanos. ¿Tenemos algo contra los venezolanos? No, contra los buenos ciudadanos. Entonces, esto nos habla también de la necesidad de poner ciertos límites, porque esto puede llegar a lo político. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Es lo que tú acabas de decir. ¿Está bien o mal? Millones de opiniones, pero hay que ponerlo en el análisis para saber que esto puede ocurrir. Yo estoy de acuerdo que lamentablemente no es tan fácil aplicar la ley, porque en el caso de los delincuentes que son expulsados por el colador, que es nuestra frontera, sobre todo la frontera norte, con una facilidad increíble, vuelven. Entonces, y si no es por la facilidad de una frontera muy abierta, es la corrupción de las fuerzas que custodian la frontera. Entonces, el tema se vuelve complicado, porque también hay muy buenos hombres y mujeres venezolanas profesionales que en la pandemia nos han salvado en gran medida de la crisis, con profesionales de salud que no teníamos. Claro. Y también los he visto trabajar en la industria, en el comercio, y han aportado. Es más, ya hay estudios que hoy están demostrando que la fuerte fuga de talentos de jóvenes hombres y mujeres peruanos, los más calificados, que están yéndose del Perú, no hemos sentido el costo en la economía porque esos puestos han sido cubiertos por venezolanos. Bueno, tú lo sabes muy bien, yo he sido migrante. Yo estuve viviendo en México 11 años. Entonces, yo no podría estar en contra de la migración. Yo lo único que estoy diciendo es que las cosas tienen que institucionalizarse. Eso es todo. Y que la gente tiene que respetar los límites de la institucionalización de un país. Tú sabes además, que originalmente, por ejemplo, México comprendía Honduras, El Salvador, Guatemala, toda Centroamérica, en su momento original. Cuando la actual presidenta de México dice vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para una recepción y un trato humanitario a nuestros paisanos, pero subraya que no se va a poder con el resto de personas, no obstante que la diferencia es unos metros de la frontera que arbitrariamente fue señalada, pero el factor en común es mayoritario, el factor en común es decisivo. Entonces a mí me parece que
algunas prácticas de los Estados Unidos las ha adoptado México y evidentemente frente al estilo tosco, brusco y violento de Trump están un poco escondidas, pero México tampoco trata muy bien a los otros ciudadanos de América Central o de Sudamérica. Por ejemplo, los colombianos. Los venezolanos, Claro. los hondureños, Claro. los guatemaltecos, los salvadoreños. Pero todo eso tiene que ver con un problema de transgresión de las normas. O sea, si tú tienes tus papeles en orden, te puedes quedar en el país que quieras. Y claro, además estamos hablando de fenómenos para los cuales América Latina no estaba preparada, ¿no? Pues estamos hablando de una migración, creo que de 7 millones de venezolanos. Ningún país de América Latina estaba preparado para ello. El Perú devolvió el gesto y el favor. Cuando nosotros estamos en la universidad, mucha gente se iba a vivir a Venezuela porque no tenía trabajo en el Perú. Pero ahora los niveles de cuidado son más necesarios y de prevención también, por todo lo que estamos hablando, por la extorsión, el sicariato y la inseguridad en general. El populismo, ¿qué tanto ha dañado la capacidad de educar a las grandes mayorías para construir una mejor institucionalidad y una mejor administración de los recursos y una mejor generación de oportunidades? Hoy siento que el populismo, no solo en países subdesarrollados, en Estados Unidos lo estamos viendo, de derecha e izquierda, ha invadido la política, al extremo de que son los grupos ganadores. El decirte y prometerte todo y al final hacer lo que les da la gana. Pero y hoy con los medios audiovisuales, con el poder del control sobre las redes, tú puedes cubrir o tratar de llenar necesidades emocionales que la gente no se da cuenta y decirle lo que quiere escuchar, aunque al final hagas lo que te dé la gana. ¿Es así de grave el problema de ausencia de valores en la política moderna? Por lo menos en el Perú es profunda, está coluida y es vicariante, completamente. Es como una situación patética donde los políticos van a lucrar, a hacer protagonismo, a sentirse importantes, y son muy pocas las personas que realmente van a hacer patria a la política peruana. La política peruana, además, es una política de cascarón. Hay partidos, tú lo dijiste al comienzo de esta conversación, que simplemente están ahí por membresía, ¿no? Y que son simplemente mecanismos, aparatos comerciales y que después van a vender sus puestos. Todo esto tiene que ver con la falta de valores, con la falta de educación cívica y con una falta muy fuerte y evidente y notoria, ¿no?, de formación a nivel familiar. La falta de valores tiene relación directa con la falta de educación, pero principalmente con la falta de cariño y ejemplo en el mundo familiar, en el nacimiento de la vida. Sin duda. Entonces, hay muy pocas políticas públicas que priorizan al que está por nacer o al que ha nacido desnutrido y hambriento. La forma como recibimos a buena parte de peruanos y peruanas no es una forma de amor. Y eso hace que haya una raíz de la violencia. ¿Es correcto? Sí, completamente. Digamos que no es una forma de amor por parte del gran papá que tendría que ser el Estado. O sea, la violencia, la desestabilización emocional, la ansiedad y la tendencia a ser transgresivo se gesta en la familia y en los primeros años de vida. Te lo voy a decir muy rápido. A mayor ternura por parte de la mamá, más seguridad del bebé a lo largo de su vida cuando crezca. Y a mayor presencia paterna con normas,
menos capacidad de transgresión el resto de su vida. Uno de los aspectos que ningún partido político ha desarrollado en sus planes de gobierno es precisamente lo que estamos hablando. El Perú tendría que tener casas de apoyo a la vida familiar en todos los municipios, pero no me estoy refiriendo a la violencia, eso es otra cosa, sino me estoy refiriendo a la asesoría y al desarrollo, educación. A nosotros no nos han enseñado a vivir en pareja, tampoco nos han enseñado a ser padres, tampoco nos han enseñado a actuar de determinada manera cuando nuestros hijos presentan algunos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la base de todo el cambio que todos aspiramos está precisamente en lo que estamos hablando. Pero hay una cosa que es muy importante. De muy poco sirve prácticamente todo lo que hemos hablado si no se combate la anemia. O sea, una persona con anemia es una persona, lo digo muy respetuosamente hacia quienes han pasado por esto, sin posibilidades de desarrollo intelectual y creativo y cognitivo en la vida en general comparado con los otros. Estamos de acuerdo, Eduardo. Voy a pedirte que hagamos un break, vamos a un breve paréntesis y volvemos para hablar de ese gran personaje que se llama Pepe el Vivo. Ok. Nos vemos en unos segundos, amigos. Continuamos con Integrando Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. La Derrama Magisterial te aconseja: siempre revisa tu talón de pago. Si no te descontaron la cuota de tu crédito con Derrama Magisterial, debe ser porque tenías muchos descuentos en tu planilla y por ley no te pueden descontar más del 50% de tu sueldo. O tal vez cambiaste de UGEL y debes actualizar tus datos. No hay problema. Puedes abonar en efectivo y evitar así afectar tu historial crediticio. ¿Dónde puedes pagar? Muy fácil. En las cajas de Derrama Magisterial, ubicadas en todas nuestras oficinas del país. O si lo prefieres, en los diferentes canales del Banco BSP. Oficina BSP, número de cuenta en soles, 193-540-5628-061. Agentes BSP, código de servicio 00900. Número de cuenta en soles, 193-140-5628-061. Transferencia interbancaria BCP a número de cuenta en soles 002-193-001-40-5628-061-14. Al realizar tu pago, no olvides indicar el número de DNI del titular del crédito. ¡Listo! Pagando puntualmente podrás solicitar una ampliación o un nuevo crédito cuando lo desees y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Recuerda que todos tus trámites en nuestras oficinas son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. RCR, Red de Comunicación Regional, te recuerda que para desinfectar el agua debemos hacer lo siguiente: colocar una gota de lejía por litro de agua y dejarlo reposar por 30 minutos. Hierve el agua de 1 a 3 minutos desde el inicio del burbujeo. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Decimos que hay también una falta de meritocracia, es decir, no se sienten
cómodas las autoridades promoviendo a los mejores, a los más capaces, a los más competentes, a los que han hecho una carrera en su vida con esfuerzo y que son líderes naturales. Da la impresión de que mejor es tener al sumiso, tener al que puedes controlar. Se ha perdido ese compromiso ético con la verdad de saber que el liderazgo no se compra ni se vende, sino que es un proceso de desarrollo a lo largo de la vida. Entonces, finalmente, la gente no muy instruida termina aceptando como un factor de éxito a Pepe el Vivo. No importa si no estudió, no importa si no trabaja, la supo hacer. Es el mejor mentiroso, el mejor ladrón, pero la supo hacer. Entonces estamos frente a un heroísmo absolutamente, héroes falsos, pero son los que reinan en la sociedad, una sociedad caótica. ¿Es así? Sí, es así y es un rasgo propio, repito, del subdesarrollo. Ya cuando la autoestima se cayó, cuando todo es visto en el muy corto plazo, cuando no hay valores, se generan condiciones para que estas personas salgan adelante. Yo, por ejemplo, y lo digo metafóricamente porque nunca he tenido un problema, yo tengo un problema personal, y es que yo no soy corrupto. Entonces, ¿qué sucede? Que el corrupto es más agresivo porque tiene plata incluso para pagar abogados, para hacerte daño, para extorsionarte, para presionarte. Entonces sucede que personas como yo no soy corrupto, somos frágiles, porque carecemos de los elementos pragmáticos para poder avanzar e imponer nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque el corrupto es transgresivo, es mentiroso, utiliza malas artes, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nosotros los honestos terminamos siendo desplazados. Porque en realidad gobierna aquello de echa la ley, echa la trampa, que nos viene desde atrás de la historia, es decir, no se trabaja la razón de la ley, no se trabaja el respeto al derecho humano de quien quiere ampararse la justicia, sino más bien, si estoy en el rol de autoridad y soy intermediario, aprovecho esa oportunidad para sacar ventaja. Sí. O para tratar mal a la gente, o para empoderarte, o para robar. ¿No? Esa es la realidad peruana hoy en día. Por eso es que yo insisto, el país tiene que institucionalizarse. Te cuento una anécdota familiar. Mi sobrino, el otro día salimos a almorzar, está estudiando ciencia política en Francia. Ha decidido hacer una pasantía en México y otra en Perú. Ahora está en Perú. Él, cuando termine sus estudios, va a hacer una maestría. Cuando termine la maestría, va a ingresar a un instituto de preparación para postular a las instituciones públicas que dura 2 años. Y después va a postular al puesto que le interesa. ¿Sabes cuántas personas entran al año a ese puesto? 15. Pero él tiene la seguridad de que si se forma, va a entrar, porque ahí no hay corrupción. Estamos hablando de Francia. Aquí es al revés, que es lo que tú estás diciendo. Aquí es exactamente al revés. Ahora, ¿cuál es el camino para la solución del problema? Yo por ejemplo, tengo el conocimiento de robos y asaltos de jóvenes, hombres y mujeres, que le quitan el celular, señoras, señores, les quitan la computadora, su instrumento de trabajo, pero hoy la tecnología ha avanzado mucho y hay una información georreferenciada que muchas veces está horas o días completos. Y van a la comisaría y dicen, señor, acá está, ¿dónde se encuentra mi celular robado? ¿Dónde se encuentra la computadora? Y hay 3 tipos de respuesta. La primera es, no tenemos los recursos, no tenemos el vehículo. Se tiene el vehículo, se va al lugar, no tenemos la autorización del fiscal y el juez para ingresar al lugar donde está
detectada la presencia del bien que ha sido materia de un robo. Entonces, al final llegas a la conclusión, no es tan complicado hacer un trabajo articulado con el Ministerio Público, con el juez de turno y tener sistemas de respuesta rápida. Que los ladrones empiecen a ver que la autoridad está organizada y ya no reina la impunidad, el mensaje que la gente va a sentir y percibir va a ser otro. Sí, pero para eso, Pedro, se necesita actitud política. Y eso es lo que falta, justamente en estos días en los cuales la ley de la flagrancia está en discusión y que el Congreso está relativizando las condenas a los delitos. Para hacer lo que tú dices, se necesita, uno, convicción y decisión política. Y el segundo punto, que nos involucra a personas como nosotros, es que el Perú no trabaja con grupos de inteligencia. O sea, la gente realmente preparada, inteligente, con capacidad analítica, no está en el poder. Y ya no quiere estar tampoco. Entonces, el Perú es un país que políticamente no piensa. Entonces, los ministros no tienen asesores pensantes. O sea, te doy un ejemplo, tú debes saber más que yo de esto, ¿no? ¿Cuánto está invirtiendo el gobierno en la nueva carretera trasandina? 11.000 millones, creo, ¿no? Tiene 2 carriles. Anda por evitamiento y mire el tráfico. Entonces, dentro de 10 años, 2 carriles, con todos los ómnibus, con todos los turistas y con todos los camiones, eso constituye un absurdo, no está pensado. Y quienes digan que de repente hay algunos países donde tienen carreteras de 2 carriles, a ellos habría que responderles que en esos países hay 50 carreteras. Aquí va a ser la única. El metro. No solo eso, sino 1/3 de peruanos estamos arrumados. Así es. En un pequeño espacio geográfico, sí, donde está la mitad de la economía peruana. Y nos hacen una carretera de 2 carriles, donde van a pasar camiones, ómnibus, trailers. Es un absurdo. El tren que inauguró Dina Boluarte tiene 6 vagones. En México hay 12, en Francia hay metros de 14 vagones. Y todavía le falta a la línea 2 buen trecho para estar completa. Sí, pero digamos, o sea, no se les ocurre, porque no hay capacidad analítica, hacer un tren para 14 vagones. Y sumamos las horas hombre y mujer que perdemos en congestión, la contaminación, somos líderes en contaminar y quitarle tiempo de salud y vida a las personas. O sea, si sumamos todos los perjuicios, estamos disparándonos a los pies. Claro, y el Perú es un país en el cual la política no es pensada, a diferencia de antes. Entonces, aquí no se piensan las cosas. Tenemos el puerto de Chancay, que para cualquier país es una brillante oportunidad de conexión con el mundo, y resulta que los estudios muestran que hay que ir al cabotaje porque resulta más barato y más rápido moverse por el mar que seguir por una avenida congestionada, caótica, que va a generar cuellos de botella y va a hacer que los países hermanos y vecinos capitalicen Chancay más que los peruanos porque nuestro sistema está colapsado. Bueno, y otro punto de vista yendo en esa línea, es un puerto que se pudo hacer hace 50 años, que ha costado 3 o 4 veces menos que la interoceánica, que no es utilizada. Han tenido que venir de fuera, gracias a la iniciativa de algunos peruanos, a hacernos eso. ¿Por qué? Porque no hay una política de programación. Lo que está programado en el Perú es la extensión de la pobreza, de la anemia y de la falta de equidad. Y eso se programa prácticamente solo. ¿Y por qué ocurre esto? Es una mirada. Porque formamos parte de un país subdesarrollado. Y consciente o inconscientemente, todo, en líneas generales, lo que se hace en el Perú, se hace desde una mentalidad del subdesarrollo. Este rasgo no existe en otros países. Ahora, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la región en su conjunto. En Brasil surgió el problema de la corrupción en gran escala y se extendió a
a distintos países del mundo, pero básicamente a América Latina. El tema llegó a un pacto con los políticos y eso ha dañado muchísimo la capacidad de decidir qué obra es importante porque es necesaria, sino solamente la lógica era cómo intermedio en esa obra para hacerme rico, a ese nivel. Y eso ha hecho que el ejemplo que tú diste, la interoceánica no pasó por un estudio de análisis costo-beneficio riguroso, fue exonerada. Y evidentemente hay un proceso penal que acusa recibo de millones de dinero entregado en corrupción. La lógica ahí es preguntar, y es tan poderosa esta corrupción que vuelven los grupos políticos que tuvieron que ver con ese proceso y se perdona los procesos, se limpia el camino y como que no terminamos de derrotar la corrupción, revive, renace y todo es un círculo vicioso. Y si en el país más grande se anulan los expedientes, los países más chicos se corre el riesgo de que nos pase lo mismo. Sí, pero yo quiero hacer una tingencia ahí, Pedro. Si limpiáramos todo de corrupción, yo no descartaría la posibilidad que además se hagan obras elefantes blancos. Hay una carretera en el Perú, no sé dónde queda, que termina chocando contra un cerro. Eso ocurre. El 80% del canon del Cusco, 80%, el canon gasífero del Cusco, 20.000 millones de soles, no funcionó. Ya sea por errores técnicos o por corrupción. Solo el 20% ha cumplido su cometido. Estamos hablando solo de un tipo de ingreso para el Cusco que implica más de $1 millón diarios. Y es un recurso que no va a ser eterno. Mira qué mal administramos el dinero. Así es, pero tan difícil es para el Estado peruano traer técnicos especializados en proyectos regionales. Está México, está Argentina, está Brasil, está España, ¿no? Para que asesoren a los peruanos, para que mientras ellos pueden agarrar su vuelo propio. Eso no se hace. Y si limpiáramos de corrupción, también seguramente se harían obras absolutamente innecesarias, porque no existe un esquema de prioridades. Y esto tiene que ver con la planificación, que en el Perú está sesgada, con Sinamos y esas cosas de izquierda, que no estamos hablando de eso. Un profesor de Harvard decía, profesores de América Latina, reduzcan a la mitad la corrupción y habrán alcanzado un nivel internacional, porque nunca la corrupción va a poder ser totalmente eliminada, pero alcanzando un nivel internacional es como no perder el control de las cosas, es como tener planeamiento, es como poder no dejarse pisar por ese monstruo grande que es la corrupción. Entonces, los sistemas colapsan si es que la corrupción gana la batalla. Hay que combatirla. Estamos completamente de acuerdo, pero yo añado otra cosa, que es la ineficiencia, ¿no? Y el subdesarrollo. Alan García, por ejemplo, hizo los colegios mayores. Llegó Humala, los desactivó. Por envidia, por estrechez. Ridículo, absurdo. Pero menos mal que han sobrevivido y siguen siendo importantes. Sí, pero tenemos ahí a la ministra que declaraba de que eso generaba desigualdad social. No, o el problema de la beca 18, que fue una buena idea que se plasmó, que empezaron a cortar las becas para las mejores universidades del país, porque había universidades más baratas donde más alumnos podían asistir, cuando era importante darle la oportunidad, el sueño de su vida a una chica, a un muchacho brillante que pueda ser un buen alumno en las mejores universidades del Perú. Pero por supuesto. Entonces hay una mirada mediocre de las cosas. Y eso tiene que ver con la cultura. Y eso tiene que ver con el subdesarrollo, que genera ineficacia y que hace que la gente no crea en los gobiernos, ¿no? Que se quiera ir, que le baje la autoestima, y hace eso aleja a la gente de la política. Ahora, las dictaduras han hecho su trabajo equivocado, sea dictadura de izquierda o dictadura de derecha, siempre le dijeron al ciudadano, y fue una campaña sistémica,
la política y los partidos son malos, corruptos, no sirven. Y eso lo repitieron. Hoy en el Perú, a diferencia de Nueva Zelanda, Uruguay o Singapur, existe una idea compartida de que la política no sirve. ¿Y quién entra a la política? El último de la clase. O sea, nosotros tenemos un daño mayor, porque la gente del común denominador no valora la importancia que tiene la política, que es quien decide la vida de todos, desde que salimos de la puerta de nuestra casa. Ahí hay un trabajo urgente, porque cuando vas a Uruguay, un muchacho accede a un puesto público con ganas, porque sabe que es una oportunidad de desarrollo de su vida. Acá los mejores huyen del tema del sector público, del tema de instituciones públicas. O sea, nosotros mismos nos hemos dañado porque no hay empresa privada exitosa si no hay un Estado que funcione. Ese tipo de política es la que no funciona, pero hay que rescatar otro tipo de política y hay que generar las condiciones para que lleguen al gobierno personas con otro punto de vista distinto. En el Perú hace falta una política ejecutiva, planeada y pensada. No quiero terminar esta entrevista sin hablar de algo personal. Tú eres hijo de un gran escritor, Manuel Escorza, un escritor que marcó dentro de ese grupo de grandes intelectuales que lograron que el mundo se sorprenda de esa interpretación de la psicología, de las vivencias, del sufrimiento, del amor y el odio de nuestra gente a través de la supuesta ficción, porque yo soy de los que piensa que son reportajes de la vida real, adaptados creativamente, con nombres a veces cambiados, pero en el fondo son una foto de la realidad. ¿Qué significa tu padre hoy, cuando ya tienes un desarrollo profesional y personal y lo miras a través del tiempo? Bueno, yo agradezco a mis padres, por igual, que me hayan dado la formación que me dieron. Yo me nutrí mucho de mi papá en sus últimos años de vida, pero mi papá se fue a Francia, en una época en la que no había email, no había WhatsApp, no había internet. Y yo también soy producto de mi mamá, de mi madre, que se fajó por nosotros. Hace unos años yo recibí un mensaje singular y una persona que yo conozco me dijo: Agapito Robles quiere que vayas allá, dice que tiene un mensaje que viene desde las profundidades del Perú. Lo transmití a mis hermanas y fuimos para allá. Y fue una cosa muy interesante porque conforme fuimos... Ese reportaje lo leí. Sí, conforme fuimos, la gente no sé cómo se fue enterando, y de pronto todo el mundo sabía que llegábamos y fue una cosa hermosa, porque cuando llegamos la gente se puso el lugar a cantar. Donde tu padre había creado su novela. Sí, fuimos a Rancas y la gente cantaba el himno nacional, y fue una cosa maravillosa. Pero en una de las conversaciones que yo tuve a solas con mis hermanas, mi hermana Ana María dijo: yo he venido aquí a entender por qué mi padre nos dejó y se fue a Europa, porque ese era su sueño. Entonces, lo que tú me dices, yo lo contesto desde el amor, pero desde un amor realista. Yo amo a mis padres, recibo lo mejor de ellos, pero felizmente tú lo has dicho, ya hemos crecido, somos distintos. El hombre no es perfecto, candil de la calle, sí, oscuridad en tu casa. Pero mi madre, no, tampoco tanto. Mi madre fue una gran mujer para nosotros, una persona de principios completamente altruistas. Y yo se lo agradezco, y a mi papá también, por supuesto. Pero son... Tu madre y la mía fueron amigas. Claro. Cuando me hablas de tu madre, yo pienso en la mía y pienso en la tarea de lucha, de sacar a una familia cuando el esposo, por razones profesionales, terminó haciendo cosas extraordinariamente buenas, pero abandonando la familia. Claro. Y mi padre a mí me dejó un encargo, ¿no? Que fueron los periolibros, que yo lo globalicé
proyecto que fue 3 veces candidato al Príncipe de Asturias, proyecto que publicó 140 millones de ejemplares de literatura, ¿no? Y que a mí me permitió acceder a gente como Octavio Paz, como Fernando Savater, como García Márquez, etcétera, etcétera. Fue una época muy linda. Yo cumplí con eso en el más bello de los sentidos, porque fue el encargo que me dio desde su inconsciente prácticamente. Pero cuando yo estudié psicoanálisis, terminé de darme cuenta que yo no soy corrupto, no soy manipulador, no soy violento, no robo, no me drogo, tengo principios, porque tuve una mamá que me supo formar. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos, la importancia de la educación familiar y de la necesidad de que el Estado ponga los ojos ahí. Increíble, amigos. Yo hago la pregunta de su padre, que es un gran escritor, y descubrimos a una heroína anónima que muchos tenemos en nuestras vidas. Claro. Y es parte de la formación. Pero yo creo que también, gracias a tu madre, a la lección de vida, tú descubriste con tus hermanas lo que había sido tu padre. No, hemos tenido contacto con papá. Yo me acuerdo que un día fuimos a ver el Perú-Chile, porque había llamado el director de una revista llamada Testimonio y había ofrecido $600 para que mi papá escriba una crónica sobre el fútbol. Entonces mi papá aceptó. Entonces yo llegué a la casa y me dijo, mira lo que ha pasado, que esto y el otro, vamos al estadio. Creo que era el mismo día el partido. Entonces fuimos a ver el partido, gol de Uribe además, Perú ganó 1-0. Y pues cuando regresamos a la casa a mí me pasó una cosa maravillosa, ¿no? Que mi papá se puso a escribir el artículo conmigo. Claro, era el papá que jugaba a hacerle creer a su hijo que escribía con él. O sea que yo he tenido ese tipo de vivencias muy lindas, muy lindas. Y finalmente es una persona, creo que mis 2 papás nos enseñaron que el mejor trabajo a realizar es el que se puede hacer por los demás. Y nuestro país nos impide muchas veces eso. El compromiso social que tienes, que lo he vuelto a reconocer en tu persona, no obstante que nunca te sentí atraído por la política para tú ser actor de la misma, pero sí eres una persona que se ha involucrado en los temas sociales y humanos y que haces política en una forma especial, digamos, de orientación, de apoyo al recurso humano, a las personas para que puedan asumir esos retos, que es una manera de hacer camino. Entonces, eso hace de ti también una persona que con su carrera, con su vida, está haciendo lo que tu padre hacía con sus libros. Muchas gracias por lo que dices. Así que te devuelvo el cumplido y el piropo, ¿no? Tú eres una persona que a través de sus análisis técnicos le está poniendo mucha realidad cuando da sus entrevistas a lo que no ha sido y a lo que debe ser en el Perú. Amigos, llegó la hora de terminar este primer capítulo de este diálogo muy rico e interesante con Eduardo Escorza. Y yo le agradezco la oportunidad y esperemos volver a estar juntos con quienes nos ven y nos oyen. Muchas gracias. Muchas gracias Pedro por tu amable invitación. Hasta la próxima semana, amigos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.